¿Qué tal, Iván? En este video te platico sobre el proyecto. Hola, ¿qué tal, Iván? Muy buenas noches. Vamos a ocupar ahorita el Paint para escribir en él y explicarte más o menos cómo está el rollo, ¿no? Bueno, más que explicarte es contarte, ¿no? Porque pues yo sé que tú no requieres mucha explicación para esto que vamos a ver. El tema que vamos a ver, o lo que nos importa, se llama interpolación. ¿Vale? Interpolación. ¿Qué es la interpolación? Así en grandes rasgos. Hay varios tipos de interpolación: lineal, polinómica. La que nosotros vamos a utilizar se llama interpolación de Newton. ¿Sale? Otra cosa más que le debemos al señor Newton. Bueno, en la interpolación nosotros vamos a tener un registro, un muestreo. ¿Sí? Vamos a tener un muestreo de varios datos que vamos a ir registrando respecto al tiempo o respecto a cualquier cosa que queramos nosotros muestrear. Bien, por ejemplo, tú estás llevando un muestreo del clima. Entonces esto va a ser, por ejemplo, el clima que estamos midiendo nosotros por día, y lo estamos midiendo en relación a la temperatura. Por ejemplo, el lunes estuvimos a 30, es una suposición, no recuerdo bien. El martes, ese fue el primer día. El día 2 estuvimos a 32. Supongo que el día 3 estuvimos a 15. El día 4 estuvimos, que sería lunes, martes, miércoles, jueves. Día jueves, ¿qué crees? Que estuvimos a 20. Y el viernes hubo un calor insoportable de 40 grados. ¿Vale? Es una suposición. Entonces, si nosotros quisiéramos saber qué temperatura habrá el siguiente día, pues ¿cómo hacemos esto? Yo no tengo una función que me explique qué temperatura voy a tener en este día. Y es precisamente lo que hace la interpolación. Toma estos datos y los forza de tal manera a que crea una función f de x que explica perfectamente el muestreo. ¿Sí? Entonces más o menos nosotros vamos a formar una función polinómica tal vez vaya así, no lo sé. Tal vez no fue para acá, tal vez fue para acá arriba, tal vez fue para acá, tal vez fue siguió así derecho, no lo sé. Pero el polinomio sí lo sabe. Yo no, el polinomio sí. ¿Vale? Entonces prácticamente de eso se trata. Entonces fíjate bien, vamos a borrar aquí. Fíjate bien para que te quede un poquito más claro. Voy a poner otro ejemplo. Suponte que nosotros vamos a hacer un muestreo, es decir, una interpolación de la posición ¿de qué te gustará? La posición de sí, hormigas. Vamos a suponer que son hormigas. Posición de hormigas. Las hormigas, te planteo así, están comiéndose un insecto que está por aquí. Hay un montón de hormigas, tú sabes que lo rodean y lo cargan, lo van arrastrando y lo llevan en cierta dirección. ¿Qué dirección? No lo sé. Pero nosotros empezamos a tomar un muestreo. ¿Sí? Suponte que este es el camino. Este es el camino. Pero nosotros no conocemos solamente el camino hasta aquí. Porque hasta aquí tomamos el muestreo. Tomamos este dato y este dato. Estos datos no los conocemos porque no los medimos. Los vamos a predecir
con la interpolación. ¿Sí? Entonces, nosotros colocamos, no, pues en el minuto tal, las hormigas estuvieron en tal lugar. En el minuto tal, las hormigas estaban en tal lugar. En el minuto tal, las hormigas estaban ahora aquí. En el minuto tal, las hormigas se desplazaron tantos centímetros. En el minuto tal, las hormigas se desplazaron más. Y después las hormigas se desplazaron menos. Finalmente las hormigas volvieron a recorrer la misma distancia. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos un muestreo de datos y hacemos una interpolación newtoniana, que no es un invento, o sea, es... ahorita vamos a ver la parte matemática, ahorita me estoy explicando qué es lo que hace. Entonces, obtenemos la interpolación de estos datos que están aquí, ¿sí? Lo remarco con rojo. De estos datos que nosotros medimos, ¿sí? Y hacemos un polinomio de eso con la ayuda de la interpolación de Newton. Y el polinomio tal vez, no estoy diciendo que sí, tal vez se comporte de esta forma, que es lo más lógico, ¿no? Aquí. Tal vez el polinomio nos lleve en esta dirección, no lo sé. La matemática lo dirá. Entonces, tenemos ahora ya una función que llamaremos con azul f de x. ¿Qué nos representa esa función? Pues la posición de las hormigas en el tiempo. Nosotros podemos predecir, ok, si yo medí en el primer minuto, en el minuto 2, en el minuto 3, en el minuto 4, en el minuto 5, en el minuto 6, en el minuto 7, ¿qué pasará cuando transcurran 10 minutos? ¿En dónde estarán? Yo no lo sé, pero el polinomio de Newton, como ya lo tengo en una función, sí lo vas a ver. Pero esto no es todo. Yo, adivina qué, puedo hallar la velocidad instantánea, porque recuerda que si nosotros tenemos posición, voy a utilizar otro color, amarillo, no, verde. Si nosotros tenemos posición, si yo derivo mi función que ya tengo gracias a Newton, f' de x, adivina qué voy a tener, pues la velocidad. Yo sabré cuál es la velocidad de las hormigas, pero ¿qué crees? No solamente en los datos medidos, sino en cualquier dato intermedio, ¿sí? Y también un dato futuro. Quiero saber la velocidad de aquí, pues derivo mi polinomio en este punto. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos permite conocer? Si yo aplico el criterio de la segunda derivada a mi función, adivina qué voy a tener. Es correcto, la aceleración. ¿Sí? Entonces yo voy a saber qué aceleración tuvieron las hormigas aquí en donde a mí se me ocurre, futura si tú quieres. ¿Sí? Entonces esto es lo bonito de la interpolación. Claro, esto no te lo enseñan en métodos numéricos, o sea, no te enseñan la aplicación, te enseñan qué es lo que hace una interpolación, pero no te dicen una aplicación. Esto para mí es la aplicación desde mi punto de vista que le podemos dar, o sea, a algo real. ¿Sí? Y podemos hacer interpolación de lo que se nos ocurra. Pero luego tiene que ser un tema interesante. Por ejemplo, para mí este tema de las hormigas está súper excelente, porque podemos, si nosotros comprobamos que las hormigas siguen un patrón matemático en sus actividades cotidianas, nosotros podríamos saber muchísimas cosas sobre las hormigas que nos podrían interesar, ¿no? A los investigadores de biología o no sé, de la rama que se encargue de las hormigas, del estudio de las hormigas, pues les arrojaría mucha luz nuestros datos. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo matemático que lo explica perfectamente. Ahora este modelo matemático lo podemos aplicar nosotros a planetas, ¿sí? A movimientos de cometas,
podemos predecir sus trayectorias, lo que se nos ocurra podemos nosotros hacer. Entonces sí es un tema como que bien importante, ¿vale? Ahora, aplicado a nuestra carrera, bueno, poco a poco iremos descubriendo cómo lo vamos a ir aplicando a nuestra carrera, que sería como que pues lo más llamativo, ¿no? Pero mientras sería empezar a trabajar esto con temperaturas y con lo que se nos ocurra. Ahora bien, ¿cómo sucede esto de crear una función de un muestreo? Bueno, eso es un polinomio de Newton, como te lo decía, y el polinomio de Newton tiene una fórmula. No la voy a escribir aquí porque seguramente tú ya la tienes, o si la buscas en Wikipedia, donde tú quieras, vas a encontrar la fórmula del polinomio de Newton. Yo lo que voy a mostrarte aquí es cómo sacar, cómo hacer un muestreo, convertirlo a un polinomio que explique perfectamente ese muestreo. ¿Vale? Entonces, vamos a ocupar datos que yo aquí tengo ya calculados previamente para ahorrar el uso de la calculadora. Solamente va a ser una demostración. Dame un segundito que los estoy buscando. Los tengo por aquí. No, esta no es. Ese es. Ok, ya lo encontré. Aquí está. Muy bien. Fíjate bien. Vamos a tomar un muestreo, ¿sí? Donde vamos a tener una variable de entrada y desde luego una variable de salida. Es decir, nosotros tenemos una entrada y una salida, X o Y, como lo quieras llamar, ¿sí? Y vamos a tomar solamente 4 datos, el dato 0, el dato 1, el dato 2 y el dato 3. Nuestro primer dato que medimos nos dio 2, y aquí, por ejemplo, y nuestro dato de salida en ese momento duró 3, nos valió 3. Ahora, el dato número 1 midió 3.5 y en su salida midió 4.2. Son datos arbitrarios, no tienen ninguna relación matemática. Después 4.32 y después a esto le corresponde el valor de 6.2. 4.96. Ay, que escribí 9. Eso me pasa. Ese es el problema que yo tengo, que cambio el 6 por el 9 inconscientemente. 7.1. ¿Vale? Esos son datos que aquí capturamos. A ver, es 2, 3, 3 un poquito más, 4.2, 4.3 subió a 6.1, 4.96 subió a 7. Más o menos así es nuestro polinomio. O nuestro muestreo, perdón, todavía no llegamos a llamarlo polinomio. Ese es nuestro muestreo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a calcular algo que lo vamos a llamar vector 1. ¿Sí? Y el vector 1 va a ser nuestra primera derivada. Vamos a tomar nosotros este valor y le vamos a restar este valor como y2 menos y1. 4.2 menos 3. Y lo vamos a dividir entre el incremento de la x. 3.5 sobre 2. Y eso nos va a 3.5, si efectuamos esa división, nos va a dar el resultado de 0.8. Muy bien, entonces anotamos aquí como nuestro primer dato 0.8. Después vamos a tomar este valor, lo vamos a restar este valor y después este con este, ¿sí? Vamos a apuntar los resultados nada más. Aquí me dio 2.43 me parece. Y abajo me va a dar 1.40. Como te darás cuenta, solamente tendremos 3 valores para el vector 1. ¿Por qué? Porque es este menos este y luego este menos este y luego este menos este. Son 3 datos, ya no hay más datos. Muy bien, ahora utilizaremos otro color. Calcularemos algo que se llama vector 2. El vector 2 lo que va a representar será nuestra segunda derivada, ¿sí? Entonces vamos a tomar este valor, ahí me equivoqué, este valor y este valor, y2 que sería 2.43 menos y1 que sería 0.8, lo vamos a dividir
ahora va a salir este valor, porque este es el que da vida a este. ¿Sí? 4.32 menos 2, que es este valor. ¿Sí? Y esto nos va a dar el resultado de 0.7064, que sería nuestro primer valor. Si seguimos haciendo lo mismo así de forma iterativa, nuestro segundo dato que obtendremos sería menos 0.707. ¿Vale? ¿Cómo se calcula ese dato? Bueno, pues tomamos este valor menos este de aquí sobre este valor menos este de aquí. Y ya no habrá un tercer dato porque ya agoté mis datos. Muy bien, ahora, por último, ¿por qué digo último? Porque ya tengo 3, 2, por lógica aquí voy a tener 1. Mi vector 3. ¿Qué es lo que va a hacer mi vector 3? Bueno, voy a sacar mi tercera derivada. Matemáticamente eso va a ser. Eso la verdad el maestro Florefuentes no lo dijo. Yo se lo comenté y el maestro dijo, ok, sí, creo que sí tiene relación, es la tercera derivada. Y entonces desde ahí usamos en clase eso, de que esto es la primera derivada, esto es la segunda y esto es la tercera derivada. Al final te vas a dar cuenta por qué. Bien, tomamos este valor que sería la y2 menos la y1, sería menos 0.707 menos 0.7064 sobre este valor menos este valor. 4.96 menos 2. Y este resultado nos va a dar menos 0.4776. Que lo vamos a colocar acá. Menos 0.47. ¿Vale? Entonces ya tenemos nosotros estos datos que calculé, que fueron la primera, la segunda y la tercera derivada. Bueno, pues ¿qué crees? Que con esto nosotros podemos explicar perfectamente el polinomio de Newton. Fíjate bien. Con negro voy a escribir. Nuestro polinomio de Newton que explica este modelo matemático, f de x va a ser igual a nuestro primer dato en y. Voy a tener que cambiar el color. Naranja, que sería este. 3 más nuestro primer dato en el vector 1, 0.8 por x menos el primer dato en e. 2 más nuestro primer dato en el vector 2, 0.7064, no me va a caber, por x menos 2 por x menos nuestro segundo dato en x, 3.5. Más nuestro tercer dato del vector 3, bueno, como en este caso es menos, pues más por menos nos quedaría menos, ¿estás de acuerdo? Entonces borro este de aquí y pondríamos menos 0.47 por, ok, ojo, este dato lo abrevié, acuérdate, por aquí había escrito el resultado, entonces es 4776. Entonces vamos a escribirlo completo para que no haya errores de redondeo. 4776 por x menos 2, x menos 3.5 y ahora por el siguiente dato, 4.32. ¿Vale? Aquí es x, aquí me equivoqué. Perdón. Es que me distraje. Ok, x por x menos 4.32. Entonces, ¿qué crees? Que ya tengo yo mi polinomio, ¿sí? Si tú te das cuenta y eres buen observador, aquí que tengo un polinomio de primer grado. Aquí, como tengo un x por otro x, se me va a originar un polinomio de segundo grado. Y acá se me va a formar un polinomio de tercer grado.
Entonces al final yo voy a tener una suma de polinomios que van a ser un polinomio de tercer grado, si efectúo yo las operaciones. ¿Sí? Con x. Si te das cuenta, yo le puedo dar valores a x y me va a dar, si yo ingreso este valor, el de 2, me va a dar este. Si yo ingreso el valor de 3.2, que es este, me va a dar este. Si yo ingreso 4.32, me va a dar este. Si yo ingreso 4.96, me va a dar este. Tengo un polinomio de forma cúbica, que en este caso voy a tratar de imaginarlo. Sería más o menos así. Me parece que viene de, voy a escribirlo con verde. Amarillo, amarillo. Porque acuérdate que es cúbico. Tiene que forzar una hipérbola forzosamente. Y va a pasar por esos datos, pero además me va a dar la proyección de datos futuros. ¿Sí? De datos futuros o de datos intermedios. Eso es lo que hace el polinomio de Newton. Ahora, ¿por qué yo te decía que esto era la primera derivada, la segunda y la tercera derivada? Un polinomio de tercer grado, ¿cuántas derivadas tiene? Si f de x es tercer grado, pues f' de x será un polinomio de segundo grado. F' de x será un polinomio de un solo grado. Y f' de x será una constante. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cuántas derivadas tiene? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así, bueno, así funciona el polinomio. Entonces, este cálculo lo podemos hacer. Es lo que hace mi programa. Vale, no voy a borrar esto. Esto lo voy a dejar. Lo demás sí lo voy a borrar. Chin, ya lo borré. Perdón. Mucho ojo en estos números, Mucho ojo en estos números finales que los utilicé para el polinomio. Voy a abrir mi programa, que lo he hecho y apenas llevo la primera parte. Vamos a abrirlo. Crear programas creados por mí. Métodos numéricos. Nueva carpeta. Aquí lo tengo, interpolación. Lo vamos a correr. Hola, yo soy interpolación. ¿Cuál es tu nombre? Pues yo me llamo Iván. Es un decir, ¿no? Ok, Iván, ingresa por favor el número de datos del muestreo. ¿Cuántos datos me di? 4 datos. Mi primera entrada, ¿te acuerdas cuál era? Era 2 y su salida era 3. Después era 3.5 y su salida era 4.2. Después 4.32 y su salida era 6.2. Luego era 4.96 y su salida era 7.1. Y el programa, si te das cuenta aquí, me da los coeficientes que yo necesito. En automático. Yo puedo agregar aquí n datos, al final me va a dar los coeficientes. Esta es la primera etapa del programa, no está terminado. ¿Por qué? Porque falta, ¿qué cosa? Agregarle las x. Sí, las x, estas x, falta agregárselas, que es lo más sencillo del mundo. Después falta que grafique y después falta que te pida datos, ¿no? Que diga, bueno, ¿qué dato quieres calcular? No, pues quiero calcular el cuarto dato, que es un dato futuro en tal posición, y él te va a decir cuál. Muy bien, entonces ya entendido esto, ¿te das cuenta? Son los mismos números que están aquí. Nos ahorró todo el cálculo y todo el rollo. Aquí, pues, porque son 4 datos, pero imagínate que tuviéramos un muestreo de 100 datos que explicarían un polinomio, pues, mayor, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo así bien breve y ya con esto terminamos para no aburrirte mucho. Suponte que nuestro muestreo... Ay, ¿qué pasó? Ok, suponte que como tengo un lápiz óptico, no lo quiero agarrar. Es el que ocupo para escribir aquí. Ahí está. Suponte que yo tengo mi gráfica así y vamos a tomar un muestreo así. Bien loco, ¿no? No importa, tal vez sean 1000 datos, 100 datos, no sé. El programa los va a forzar a una función. La función más suave y más curva que nosotros podamos imaginar, y sobre todo
que esté definida por un modelo matemático, una f de x. Vamos a calcular datos futuros, datos pasados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Iván, y haciendo una idea muy loca, suponte que ingresamos datos del comportamiento de la Tierra, de las temperaturas en la Tierra, así a grandes escalas, ¿sí? Cómo era la Tierra hace 6.000 años, cómo era la Tierra en el año 1000, estamos hablando antes de Cristo, desde luego, en el año 0, en el año 1000 después de Cristo, las temperaturas, la salinidad, lo que tú quieras calcular. Estamos en el 2018. Si ingresamos aquí, ¿qué te gustará? Una cantidad de 1000 datos tal vez. Nosotros podremos regresar en el tiempo y que nos dé un número muy aproximado de un dato pasado que no conocemos o de un dato futuro que no conocemos. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, la verdad, a mí me parece muy, muy, muy bueno. Me parece que tal vez, yo no lo sé, pero tal vez este método lo ocupen para la trayectoria de cometas, no lo sé para qué lo ocupen, pero nosotros podemos ocuparlo para lo que queramos, para lo que se nos ocurra. Y yo sé que la limitante es nuestra imaginación. Bueno, Iván, pues muchas gracias, si viste todo el video, muchas gracias. Si no lo viste, pues qué gacho, ¿no? No es cierto, es broma. Sale, carnal. Velo con calma, cuando tengas tiempo y ya me retroalimentas cómo viste. Y si tienes alguna duda o algo, aquí yo te apoyo.